Ahora sí, muchas gracias por la invitación. Es un honor, un gusto, por más que quede poca gente, reafirmar todo lo que se dijo de Adriana Echeverría, a la que conozco desde que es muy joven. Tuve el privilegio de tenerla muchos años en mi servicio y de saber todas sus bondades, su fuerza y sus ganas que las trajo o volvió nuevamente para Misiones. Y me pidió que hablara sobre historia clínica, los tips de historia clínica que nos sirven para cualquier especialidad, para todos nosotros especialmente. Y una de las funciones o uno de los motivos principales es vengo a promocionar el próximo Congreso Argentino en abril, del 17 al 20 de abril, que haremos en Buenos Aires, que nos tocaba este año, lo pasamos al año que viene porque este año se hizo el Panamericano y 2 congresos grandes en un año no van, y que cuenta con el apoyo, ya está, es un hecho, de la SAO, que agradezco al doctor Marcelo Saz, y del CAO, que agradezco también al doctor Juan Rubiero. Y los objetivos de esta charla en una historia clínica, es mejorar la realización de una historia clínica, cómo la mejoramos, conocer la ley, porque la ley habla de la historia clínica, recordar que la historia clínica, como la medicina, tienen una parte de arte. No todos hacemos la misma historia clínica, algunos la hacemos mejor y otros la hacemos peor. Y el que la hace mejor con algún tip la va a hacer mejor todavía, y el que la hace peor está en el horno, así que lo haga bien. Y ambas cosas consumen tiempo, ¿sí? Ahora, si ustedes me preguntan, ¿está bien invertido ese tiempo, está bien aprovechado ese tiempo en una historia clínica? Sí, porque si no corremos riesgos. ¿Por qué? Porque es necesario hacer una buena historia para mejorar nuestra defensa, ¿sí? ¿Y para qué es eso? Para disminuir el riesgo médico legal. Estos son los objetivos de la charla, cortita. Prevención del riesgo médico legal. Siempre decimos que hay 5 cosas fundamentales. La buena praxis, que es todo lo que aprendimos en todas las otras charlas, es lo que sabemos, es lo que hacemos. La relación médico-paciente, que es fundamental. Mientras tenemos buena relación médico-paciente, no tenemos riesgo. Cuando se rompe la relación médico-paciente, comienza el riesgo. La documentación, que sirve para defendernos, y se hace en el momento en que ocurre, no cuando tengo la complicación, ¿sí? Entonces, la historia clínica se hace la evolución diariamente, de la mejor manera posible. El consentimiento informado siempre, no hay nada que podamos hacer sin consentimiento informado, ninguna cuestión riesgosa o cualquier procedimiento quirúrgico que hagamos va con el consentimiento informado, el protocolo quirúrgico, los estudios. Otro tema es que todos los servicios grandes, donde hay mucho caudal de pacientes y mucho médico, tienen que tener a alguien que se encargue dentro del servicio de ver lo legal, porque lo legal es mucho y cada día es más grande, y todos tenemos que tener un seguro profesional. La SAO tiene un seguro para todos sus socios, el CAO tiene un seguro para todos los socios, o sea, y cuando uno es socio de los dos, se suman, porque se pueden sumar, y aparte podemos tener el de que nos da una clínica, el que sacamos nosotros, el que nos da un colegio, etc. Vamos a hablar específicamente de historia clínica. Hay una ley, la 26.529, que se llama Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado, y está desde el 2009 vigente para todo el territorio nacional. Y la define como que es el documento obligatorio, cronológico, foliado y completo que consta la actuación realizada por nosotros. Entonces, los primeros tips es que tiene que ser completa, lo dice la ley. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que nosotros no escribimos en la historia clínica no existe, no se realizó. ¿Está? O sea, lo que hacemos, escribámoslo. Cronológica, que puede ser en presente o en pasado. Y acá, ¿cuál es el tip? A veces nosotros atendemos a un paciente, lo operamos hoy, mañana no venimos a esta institución, lo atendemos en otro lado y lo vuelvo a atender al día siguiente. Bueno, cuando lo vuelvo a atender y quiero anotarlo del otro lado, tengo que anotar 7/7 del 23,
el día de ayer, 6/7, presentaba tal y tal cosa. En el día de hoy presenta tal otra cosa. Y eso tiene validez de los 2 días. ¿Está claro? Foliada, bueno, tiene que estar numerada, tiene que ser correcta, las que son manuales o escritas. El artículo 13 de esa ley habla de la computada, porque hasta ese momento siempre nos preguntaban, ¿se puede computada? ¿No se puede? Sí, siempre se pudo computada, pero habla bien. Y que lo más importante que tiene es que dice que no se puede alterar, que tenemos que tener y que, así como nosotros la que hacemos o la que hacíamos antes que tenía sello y firma o tenía nuestra letra, cada vez que nosotros entramos en una historia clínica computarizada tenemos que entrar con nuestro código, con nuestra identificación, que puede ser la huella digital, puede ser una tarjeta o puede ser un código, un número. Si nosotros ese código se lo damos a que lo use toda la residencia, a todos nuestros compañeros de residencia, todos, absolutamente todos, están usando nuestro sello. ¿Está claro? Entonces, cada uno mantener su código personal, su ingreso a una computarizada como lo hacemos nosotros con nuestro sello. Cuidar eso. Ambas están sujetas a pericias. Si ustedes me dicen cuál es mejor, si yo le hice un cambio, le agregué algo, la escrita. Mucho más difícil que un calígrafo me descubra que yo escribí una palabra extra, que si yo agarro una historia clínica computada, 3 meses después pues se me complicó y lo cambio. Hay un perito, un ingeniero en sistema que entra y dice, tal día entraron, borró todas estas palabras y puso todas estas. O sea, cambiar una historia clínica computarizada es ser demente, no lo hagan nunca. Firma y sello, lo expliqué, clave digital. Los archivos, el archivo de historia clínica, la guarda de la historia clínica, la ley dice quién es el responsable de la guarda. Pero aquí que en las instituciones muy grandes, ustedes sabrán que las personas que trabajan en los archivos donde están las historias clínicas, donde están los anexos que nosotros guardamos ahora, que son los consentimientos informados, los protocolos, generalmente tiene que ser gente responsables, de confianza, con capacidad y que sean incorruptibles. Tiempo y si ustedes cumplido, doctor. Me quedan 2 minutitos, voy a apurar. Y si ustedes se ponen a pensar, no es lo que pasa habitualmente. Va el que se lleva mal, el que está con algún problema en su casa o tiene algún problema de toxicidad, etcétera, terminan en los archivos. Es peligroso. ¿Quién es el dueño de la historia clínica? El paciente. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que nos pida la copia, nosotros tenemos 48 horas la obligación de dársela por ley. Siempre intenten dar un resumen, porque ganan tiempo. El resumen lo tienen que hacer bien, no lo tienen que hacer con él. Venga mañana que le entrego el resumen bien hecho, y ahí tienen más tiempo de ir pensando cuál es el problema y cómo lo voy a solucionar si este paciente está descontento conmigo. Si llegan a entregar copia de la historia clínica, que el paciente cuando viene firme que retira copia de la historia clínica. En la computadora vos le das una copia, vos ya sentás y le hacés firmar un papel que lo guardás en ese anexo. Ahora voy a explicar cómo tienen que estar los anexos. Registrar en la historia clínica todos los actos realizados, lo dijimos, si el paciente no cumple tratamiento, si hay complicaciones, errores o contratiempos, si hay alguna droga que está defectuosa o hay algún problema en algo o se cayó en el servicio, etcétera, anotémoslo, siempre es mejor. Inexactitudes o mentiras del paciente, sabemos que hay pacientes que no nos dicen la verdad, pongámoslo. Si faltó, si es un faltador, si hubo algún incidente entre nosotros con el paciente o alguien de nuestro equipo, aunque sea con el familiar, con la señora que lo acompañe, etcétera, etcétera, anoten eso. Si nos regalan, hubo un juicio que lo solucionamos porque la señora le había regalado muchas veces cosas y la iba anotando y desde ahí yo aconsejo eso. Si se sacan fotos y nos la dan o las tenemos nosotros. Y siempre tienen que interconsultar, siempre. La ley dice que la interconsulta es obligatoria si un paciente anda mal. Por lo tanto, tenemos la obligación de una segunda opinión sobre diagnóstico y tratamiento. ¿Sí?
Y una cosa importante para registrar es detallar la información suministrada al paciente. Lo que no tenemos que registrar, fundamentalmente lo que más me interesa, no enjuiciar conductas de colegas. Nunca anotar en la historia clínica, está mal operado, tiene una complicación, lo operó Pirulo y... ¿sí? Porque hay historias clínicas que lo dicen. Y esto no se debe hacer desde el punto de vista ético y desde el punto de vista real. Uno está con un documento público que compromete después al colega y el colega no se lo va a perdonar nunca. ¿Qué es toda la historia clínica, la integridad de la historia clínica? El consentimiento informado, los protocolos quirúrgicos, los estudios, las prescripciones, las hojas de indicaciones de enfermedad forman parte de la historia clínica. Nosotros siempre cuando hablamos de historia clínica, y de lo que más estoy hablando es de la evolución que hacemos, pero todo esto también forma parte de la historia clínica. Y el artículo 17 dice que tiene que haber, por institución, una sola historia clínica. O sea, si nosotros tenemos, en el Hospital Madariaga tienen una separada de oftalmo, no, tiene que haber una sola. Pero ¿cómo se soluciona cuando nosotros tenemos un consentimiento informado y tenemos una computarizada? La subimos, pero lo que tiene validez, lo único que tiene validez en un consentimiento informado es la firma. O sea que el original lo tenemos que tener. Entonces esto se soluciona agregando en la historia clínica, hacer constar en la existencia de un anexo. Protocolo quirúrgico, consentimiento informado en anexo. Entonces yo guardo en otro lugar. Y que ese fichero, esas cosas que las guarde alguien responsable del servicio, no el más irresponsable. Y esto también es interesante. ¿Cuánto tiempo tenemos que guardar una historia clínica? Es una pregunta de siempre. La ley, esta ley 26.529, dice 10 años desde la última actuación registrada. ¿Y qué les aconsejo? Más tiempo. Y hay una norma en la Ciudad de Buenos Aires que dice que antes de destruir una historia clínica, uno tiene que llamar al paciente o a los herederos y decir si le interesa o no le interesa. Ahora, la pregunta es, me dicen que sí, que la tire. ¿Y dónde lo anoto? Porque lo voy a anotar en la historia clínica. Entonces creo una historia clínica, un papelito diciendo que tiro los otros. En la práctica, yo todavía tengo las de mi padre, que no es oftalmólogo, fue médico clínico, se murió hace unos cuantos años, no ejerce hace 15 y yo sigo teniendo las historias clínicas de mi padre. Ahora, tener en cuenta también que la prescripción, que nos pueden hacer un juicio, las prescripciones civil y penal duran 3 años, entonces que 10 años es más que suficiente. Un tip mío, un consejo es, no las descarten, pero a veces por lugar, por espacio, etcétera, etcétera, hay que descartarlas, ¿no? Para terminar, recordar que en un juicio la historia clínica es usada siempre, ¿sí? Siempre. Es muy difícil desvirtuar lo que está escrito por el médico, es nuestra mejor defensa, no tenemos que equivocarnos al hacerla, no tiene que estar incompleta, pero si está incompleta y está mal, siempre es mejor que exista algo que no exista. Yo participé en 2 juicios donde el médico creyó que era tan mala que la eliminó, y es mucho peor cuando no aparece la historia clínica. Y por último, recordar que para el juez y los peritos, lo que está escrito es la fuente de evidencia más importante. O sea, un juicio se define en un 80% por la historia clínica. Recordarles esto una vez más, que entra por ósmosis. Muchas gracias. Perdóname.